Hi, everyone. My name is Abba Kaiser, and I work with the WSU Food Systems. We're just going to do a quick switch of the video that we were lucky enough to work with Dora Tambo to get a few videos and for the Quinoa Symposium, and we're just pulling up the right one. So just hold tight for just a second while we do that. And in the meantime, yep, there it is. Great. Looks good. I think the other one's still playing. Hola a todos. So if you can just mute the other one. Yeah, great. This is a good time to just take a little stretch. It's been a great day so far. Bienvenidos a la última sesión del segundo Simposio Internacional de Investigación en Quinoa, en la cual tendremos una entrevista a Dora Tambo, de Bolivia, quien es ingeniera agrónoma de la Universidad Mayor de San Andrés y pertenece a la comunidad de Pomani, en el municipio de Ayoayo, en la provincia de Aroma, en el departamento de La Paz, Bolivia. En esta oportunidad vamos a tener una conversación acerca del estado de la conservación, protección de semillas y las prácticas tradicionales mantenidas y utilizadas por agricultores y agricultoras en los Andes de Sudamérica. Entonces, para ello, damos un cordial saludo a Dora y vamos a hacer una introducción a este tema en la cual nos interesa sobre todo poner en valor, destacar la importancia del rol de las semillas en las culturas andinas y sobre todo en su conservación y la alimentación, cómo éstas se intercambian, cómo se usan estas semillas en el sistema de producción de alimentos, cómo se gestionan, eh, cuál es el conocimiento y la relación que se tiene con el mejoramiento genético de las semillas de quinoa y cuál es el beneficio que éstas tienen o brindan a las comunidades en el contexto del mercado global. Por lo tanto, damos una muy bienvenida a Dora. Gracias por estar con nosotros hoy día, Dora. Y bueno, quisiéramos hacer una primera pregunta a Dora en, en en que la quinoa ha estado presente por miles de años en las diferentes culturas andinas hasta el día de hoy, siendo la base de la alimentación y el desarrollo social. La pregunta sería, ¿cómo se vive la cultura de la quinoa en tu pueblo? ¿Quiénes conservan las semillas y qué ritos se celebran en torno a su conservación? Muchas gracias. En principio, saludar a los organizadores del segundo Simposio Internacional de Investigación de Quinoa. Soy Dora Tambo, de Bolivia. Gracias, Francisco, por presentarme. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la conservación, protección de semillas y prácticas tradicionales mantenidas y utilizadas por los agricultores, ¿no? A la pregunta, en este caso, ¿cómo se vive la cultura de la quinoa en mi pueblo, en sí, en Bolivia? Bueno, la quinoa más conocida como jupa o huira en idioma nativo aymara y en quechua como kiuna, ¿no? Es una planta y su semilla es sagrada. Además es un sustento ancestral en la alimentación para el ser humano. En otras palabras, podríamos decir que aún se vive con la quinoa. ¿Por qué? Porque es un alimento milenario para el presente y futuro. Y, ¿por qué no decir, frente a esta pandemia que vive todo el mundo entero, ¿no? ¿Quién conserva la semilla? Eso era la otra consulta. En el ámbito in situ, generalmente conservan los agricultores, ¿no? En su mayoría. Por otro lado, en algunas regiones es olvidado la conservación adecuada, generalmente guardando en lugares como ser en pirguas, llamado que es una infraestructura hecha por ellos, para que duren de 15 a 20 años, incluso más años, la semilla. Pero en otras regiones sí realizan la práctica de conservación
Generalmente esto para mantener la semilla nativa del lugar, ¿no? Y en el ámbito ex situ se tiene bancos de germoplasma, ya sea en países productores de quinoa a nivel mundial, donde se realiza la conservación de diferentes ecotipos, ¿no?, de semilla de quinoa. Acá en Bolivia se tiene diferentes instituciones públicas y privadas, en este caso INIAF, que depende del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, tiene, ¿no?, un banco de germoplasma que conserva mayor a 3.200 accesiones. Por otro lado, las universidades, en sus estaciones experimentales, en este caso tenemos en Viacha, La Paz, en Choquenaira, en Patacamaya, provincia de Roma, y también en la Universidad de la UMS de Cochabamba, en Toralapa, y también en Oruro, en la Universidad de Utu, ¿no?, y entre otros, donde generalmente su objetivo de estos bancos de germoplasma es garantizar el mantenimiento de la viabilidad genética de la quinoa, ¿no? Y además, por otro lado, recuperarlas, porque faltan aún recolectar de algunas regiones, ¿no?, para su generación, multiplicación y conservación de la semilla. En sí, en Bolivia existen, según datos, mayor a 3.200 ecotipos o accesiones procedentes de cada región y más de 30 variedades mejoradas, ¿no?, en diferentes regiones adaptadas. Bueno, ¿qué ritos generalmente se celebran en torno a su conservación? Antiguamente se realizaban varios ritos para la conservación de la semilla, ¿ya? Inicialmente, hoy en día también se sigue practicando en algunas regiones. Inicialmente para la siembra y la cosecha piden permiso y a la vez agradecen a la Pachamama, que es la madre tierra, ¿no? Para la cosecha de la semilla, podríamos decir, generalmente ellos utilizaban herramientas necesarias, como es, por ejemplo, Huatjana, que se conoce como una herramienta ancestral. Ya, esto es para la separación, para la trilla de la quinoa, podríamos decir, ¿no? Y de tal manera lo conservan, ¿no?, en esta semilla una vez trillando, venteando, en unas guayacas, que son tejidos hechos de lana, ¿ya?, de oveja, generalmente tejen en este caso las mujeres, o costalas también llamados, como yutis, similar a los yutis, pero hechos de lana de oveja. Conservan generalmente, aún anticipadamente decíamos, en piruas, que son infraestructuras hechas por ellos, ¿no?, de adobe y de paja. Y eso sería la respuesta. Excelente. Si pasamos ahora a otro tema que hoy en día ha sido importante a lo largo de este simposio, es que la quinoa está presente hoy en día en más de 100 países, con diferentes avances, perdón, para su producción. Ujú. Y la pregunta es, ¿cuál es la visión de las comunidades campesinas respecto al uso de la semilla quinoa a una escala mundial? Bueno, inicialmente dicen, generalmente, ¿no?, de los agricultores y productores, que está bien a que se utilice la semilla de la quinoa para la producción y alimentación a nivel mundial, ¿no? Pese a que la quinoa en Bolivia generalmente es de producción ecológica, podríamos decir natural, o obviamente hay regiones donde producen a mayor escala, pero aplicando con algunos productos donde hoy en día abren los ojos los mismos agricultores y productores que producen a mayor escala y dicen que no está bueno utilizar esos productos porque causan daños a la salud y a la misma Pachamama, que es la madre tierra. A diferencia que otros países también donde implementan innovación tecnológica, ¿no?, donde la producción a mayor escala es convencional.
No en todas las regiones, también se practican en algunas regiones andinas de Chile, Perú, sobre todo Chile, Ecuador, que producen igual quinoa natural, ¿no? Y en ese mismo aspecto, ¿qué es lo que opina la gente, por ejemplo, en el sentido de, y que lo hemos visto durante el simposio, se ha hablado mucho de las variedades, el uso de las semillas mejoradas? ¿Qué se opina con respecto al mejoramiento genético? ¿Se percibe el beneficio de mejorar su cultivo o lo tradicional sigue siendo una alternativa muy buena, muy productiva, según tu experiencia? ¿Qué opinan los productores de quinoa en Bolivia? Un tema de mejoramiento genético. Para ellos es una buena información en primera instancia y buena opción, en este caso, para mejorar su cultivo, pero con la finalidad de producir mayores rendimientos para generalmente pensión, ¿no? Y generar ingresos económicos. Y por otro lado, también hay variedades mejoradas, en este caso, que son variedades dulces y lo utilizan actualmente para el consumo, ¿no? Y ya que el mejoramiento genético es un proceso y esas semillas mejoradas tienen, eh, o sea, tienen una calidad han sido mejoradas con una buena calidad, ya sea que sean resistentes a enfermedades, a factores bióticos, en este caso a la helada, a la granizada, eh, ¿no? Entonces, ellos generalmente eh, sí perciben el beneficio de mejorar su cultivo. O sea, mejorar sus cultivos, ¿para qué? Para generar buenos ingresos. Pero siempre sin olvidar el consumo y seguir conservando sus semillas nativas, en este caso para el futuro, ¿no? Porque ellos creen que es mucho mejor en sus propiedades nutritivas, a diferencia que una variedad mejorada, podríamos decir, ¿no? Eh, entonces, eh, pero sí perciben mejorar sus cultivos. Dora, Eh, tú has participado ya en dos eventos mundiales representando los saberes ancestrales de los campesinos en la zona andina, en medio de todo lo que se ha visto durante este simposio que tiene principalmente una mirada desde lo moderno, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué crees? ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Ambas son compatibles? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tú percibes desde esta experiencia que has tenido ya en el Congreso Mundial de la Quinoa en Chile y ahora en este segundo simposio internacional de investigación? Bueno, al respecto, una experiencia única, ¿ya? Y como joven, valorando los conocimientos ancestrales que nos heredaron nuestros abuelos. Pero para algunos y algunas personas ha sido increíble, ¿no? Tal vez un poco chistoso también, eso me comentaron, ¿no? Pero la ciencia ancestral es una ciencia que se debe valorarse. Eh, Creo que son compatibles, ¿no? Bastante. ¿Por qué? Porque como decíamos, la ciencia ancestral es una ciencia que nos heredaron nuestros abuelos. Sirve para atender las demandas de los problemas de la vida que se vive cotidianamente, ¿ya? Eh, que está uniendo al conocimiento académico, ¿no? Hoy en día, para solucionar ya los problemas que limitan tal vez su desarrollo y sus posibilidades de acceder a lo que es a la mejor calidad de vida. Por lo tanto, yo creo que sí es compatible, ¿no? Ambas ciencias. En ese mismo sentido de lo que veníamos hablando de las semillas, en tu opinión, ¿qué opinas con respecto al acceso de las semillas? ¿Estas debieran ser libres o debiese ser restringidas? ¿Qué opinas con respecto a ellas? En sí, el acceso a las semillas de quinoa en el mundo, si bien se adaptaron en algunas regiones que, bueno,
Antes no eran zonas productivas, eh, eh, pero podríamos decir que en sus propiedades nutricionales no son casi similares, podríamos decir, ¿no? Que se producen en las regiones altoandinas, donde generalmente se originó lo que es la planta. Pero pienso que debe ser libre, no restringida. ¿Por qué? Porque somos humanos y nos alimentamos, más al contrario, debemos seguir incentivando mucho más el consumo de este producto, que es la quinoa. La seguridad alimentaria, Dora, se refiere a garantizar el aprovisionamiento de alimentos, mientras la soberanía alimentaria se entiende como la facultad de cada pueblo para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo con objetivos de desarrollo Ujú. sostenible y seguridad alimentaria. La pregunta, ¿con cuál te quedas y por qué? ¿Cuál es la experiencia que se vive en tus comunidades? Generalmente yo me quedo con lo que es la soberanía alimentaria. ¿Por qué? Porque producir un alimento sano, de calidad y cantidad, además incentiva su consumo. Excelente. Y ya para ir un poco cerrando esta conversación, una última sería, ¿cuáles serían tus reflexiones para compartir con la audiencia que nos escucha en este minuto respecto al rol de la conservación de las semillas de quinoa para la agricultura y la alimentación en el contexto de lo que hemos estado Ujú. viendo en este segundo simposio internacional de quinoa? Si bien se consume quinoa, ya sea in situ o ex situ en bancos de germoplasma, pero se ve también que en algunas regiones se va olvidando esta técnica que se practica, ¿no? Entonces nosotros debemos reflexionar y recuperar este saber ancestral que también viene año tras año, ¿no? Mm, y por otro lado, en los bancos de germoplasma, continuar con los estudios que se debería realizarse, pero ya en el ámbito que sea continuo, ¿no? En este caso, porque sabemos que algunas semillas nativas que se han recolectado de una región, debemos hacer anticipadamente estuvimos hablando, debemos multiplicar, debemos conservar una vez recolectando. Entonces, eh, tal vez haciendo algunos estudios ya en su porcentaje ya de calidad, en tema de germinación, si es baja o no es baja, continuar en sí con los estudios, ¿no? Y obteniendo lo que son los documentos de información y así duplicar, triplicar en las comunidades o volverlos a llevar a las comunidades que han sido recolectadas lo que son las semillas nativas. Y por otro lado podríamos decir, hay que considerar también no solo que es la quinoa, ¿no? O la semilla de quinoa o las semillas nativas de quinoa. También debemos considerar lo que son las semillas silvestres de la quinoa, el pariente silvestre, que es la ajara, ¿no? Y por otro lado, el pariente silvestre de la cañagua, que es el illampitu, lo decimos aquí en La Paz, en Aymara, ¿no? Que son mucho mejores en sus propiedades nutritivas, son más altos que la quinoa o la cañagua, podríamos decir, ¿no? Eh, hay que, hay que también eso considerarlo, ¿no? No solo hablar de la quinoa como tal, porque la cañagua silvestre, más conocido como illampitu, o sea, nosotros podemos elaborarnos diferentes productos, ya sea en el ámbito de cocina, para el desayuno, por ejemplo, el pito de cañagua que tengo acá, por ejemplo, acá, ¿no? Yo siempre consumo lo que es el pito de la cañagua, pero silvestre, en este caso illampito, que es muy bueno para la diabetes,
hoy en día te recomiendan los doctores, ¿no? Para tu salud. Y incluso ha habido experiencias de que te piden a algunos compañeros de las universidades, licenciadas, te piden a que tal vez les puedas vender este producto, ya sea ajara o la cañagua silvestre, ¿no? Porque les han recomendado a los doctores a sus propios hijos. Generalmente esto me decían para la diabetes que contenía, bueno, esta enfermedad su hijo, ¿no? Por lo tanto, yo pienso que se debe considerar también. Eso sería como una pequeña reflexión y, y bueno, pues ha sido una experiencia bastante amplia y única que siempre lo voy a llevar o sea, en toda mi vida. Bien, Dora, muchísimas gracias. Muy interesante respuesta, experiencias y reflexiones. Agradecemos a todos quienes nos han acompañado a lo largo de todo el simposio y los invitamos cordialmente ahora a participar de un foro a través de los temas que se han estado conversando en esta ocasión. Muchas gracias. Hello, can you all hear me? Hola Dora. Hola Georgina. Buenas tardes. Buenas tardes. Georgina, ¿está bien? Hola Dora. Hola Georgina. I think you're still muted here. I can't hear you. Let's see. I think we still can't hear you, Georgina. Well, while we're getting that figured out, I just want to say a welcome to everyone. My name is Abba Kaiser, and I work with the WSU Food Systems Program to manage the Cascadia Grains Initiative. And I had the pleasure of co-hosting the International Quinoa Research Symposium, where Dora Tambo Laime was a speaker. And once we get Georgina back on the line, we'll be able to do some translation for English and Spanish and hear more from Dora. If you all have any questions, you can pop them in the Q&A. I see we have some already starting to come in. And while we get that set up, I'll have Dora introduce herself, and we'll have a little bit of time for Q&A. So I think we still can't hear you, Georgina. Might try on the bottom left, there's the microphone button. And then if you click that top arrow, you can choose the speaker, the microphone, or you can just take out your headphones and use the computer audio. Sorry, we can't hear you. Dora, ¿te gustaría presentarte en español, si te quieres? Sí. Bueno, primeramente, muy buenas tardes. En principio, agradecer a la organización por este evento. Soy Dora Tambo desde Bolivia. Muchas gracias por la invitación y un saludo cordial a todas y a cada uno de ustedes. Muchas gracias, Dora. Gracias por unirte a nosotras. En un momento, Georgina, ¿está aquí? We can't hear you still. Let's see.
Okay, I'm gonna do my best to Google Translate my way through this, so bear with me, folks, while we get Georgina set up. Uh, so I just want to say thank you to Francisco Fuentes of the Quinoa Lab in Chile. Muchas gracias a Francisco Fuentes at Quinoa Lab in Chile. He was the one who was speaking in the video and is an incredible advocate for quinoa and quinoa production in South America. Without him, we would not be able to have interaction with a lot of these farmers in South America. So just a big shout out for his help in that. Yeah, Claudia, do you want to maybe can we make Claudia a panelist? Claudia Carter offered to help translate. Let's see if we can get her promoted here. That's wonderful. Hi. Excelente. Okay, awesome. Hola Dora, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo está? Jordina. Bueno. Claudia. Georgina, meanwhile, she can figure it out. Va a tratar de ver lo que le pasa con los speakers. Pero si quieres también la ayuda a traducir, Dora. Muchas gracias, Claudia. And I just want to introduce Dora officially. I'm going to pop the intro in the chat so you can also see the translation, Claudia. It was also in the video, but we were hoping to do a little bit of consecutive translation. So I'll keep things short, but I'll just read the full bio for now. So again, welcome to Dora Tambolaime. She is an agricultural engineer from the Universidad Mayor de San Andrés in La Paz, Bolivia. She is in agronomy with a career in agricultural engineering. She obtained her postgraduate degree from the same university and focused on environmental impact assessment. She's a quinoa producer in the Pomani community, Ayo municipality, Aroma province in La Paz in Bolivia. So welcome to Dora officially. So, Claudia. Hola, Dora. Ahorita lo que hicieron fue leerle la biografía y le están dando la bienvenida a esta sesión. Entonces ella leyó justamente lo que está en el chat, que está su biografía en español. Excelente. So this video was recorded in the summer of this year for the International Quinoa Research Symposium. And I'm wondering for you, Dora, how have things changed for your community in Bolivia since that time? Dora dice que el video que usted hizo fue filmado hace ya varios meses y le está preguntando que cómo su comunidad ha cambiado desde ese entonces. Bueno, sí, aún actualmente ya iniciamos lo que es la siembra de la quinoa, ya desde primera semana de octubre y finalizando la última semana de octubre, ¿no? Ya las quinoas en esta época están en sus 2-3 primeras hojas verdaderas. Entonces, el clima también nos ha desfavorecido, como estábamos observando algunos indicadores naturales que generalmente utilizamos en la producción de quinoa, nos decían que va a ser este año un poco la siembra retrasada. Dora, usted dijo la siembra en octubre, ¿verdad? Sí. Okay, so she's saying that they started the planting in October, but they have had some issues with the weather, and that might delay them the crop. So they might have issues related to the weather. Georgina, ¿cómo está? Okay, todavía no se le escucha, Georgina. But yeah, so that was the part that she was saying. Since October, they started planting and it will be delayed due to some weather issues.
And we had a question from the chat. What are some methods for encouraging food sovereignty in populations that are experiencing systemic disenfranchisement? Dice, aquí hay una pregunta en el chat que dice que cuáles son algunos métodos de la soberanía de los alimentos. La palabra esta, ¿cómo se dice? Déjenme ver. Puedo ver la pregunta, ¿verdad? Can I see the question? Yeah, I'm going to post it in the chat there. Okay, let's see. Ok, ¿cuáles son los métodos para incentivar la parte de la alimentación, la soberanía en las poblaciones? Es que tengo que hacer el Google Translate por esta palabra. Es justo una de las preguntas que le hicieron a usted, Dora, pero déjeme ver la palabra exactamente cómo se traduce. Thank goodness for technology. Como el señorío, será, ¿no? O sea, del señoría de las comidas. De mantenerlas. Déjeme ver. Ay, y ahora se me fue la pregunta donde estaba. I missed the question I missed the chat. Sorry. Perdón, dice cuáles son algunos métodos para fomentar la soberanía alimentaria. Exacto. Poblaciones que están experimentando una privación sistemática del derecho a voto. Esa es la pregunta. Sí, muy bien, Dora. Nosotros generalmente utilizamos varios métodos, ¿no? Con este tema en una región andina, fomentando en sí lo que es la alimentación de este grano milenario, que es la quinoa. O sea, ya en diferentes ferias expositivas, en algunas rutas que vienen con el tema de la agroturística, vamos fomentando nosotros el consumo de este grano milenario. Y así también en la siembra de la misma quinoa, un pesca de quinoa, en la cosecha también. Y así, ¿no? Vamos incentivando y fomentando lo que es la alimentación de la quinoa. ¿Me lo traduce? Claudia, you're muted. Claudia, can you translate? Okay, I'm sorry. This is my first time doing this. So. You got it. You got it. If you can just focus on Dora, I'll feed you the questions through the chat and I'll try to Google Translate them too. Okay. Dora, ¿me puede repetir la última parte, por favor, que se me cortó? Ya. Repito, nosotros utilizamos varios métodos fomentando lo que es el consumo de este grano milenario que es la quinoa. Ya en diferentes eventos, ferias experimentales o ferias expositivas consumimos la quinoa, y en algunas fiestas agroturísticas generalmente que vienen a la región, y por otro lado antes de la siembra también consumiendo en forma de pesca, de sopa de quinoa, y también por otro lado en la cosecha de la quinoa también vamos consumiendo, ¿no? Y de esa manera fomentamos el consumo de este grano milenario. Okay. So they say they use different methods to fortify in a way what they the quinoa, and they use, for example, fairs where or parties or events where let's say throughout the harvest they can be tasting it and inviting people to also be part of that.
So that's one way how they encourage the consumption of quinoa, utilizing basically the inclusion of the people throughout these the harvesting time. That was one of the things that she mentioned. Great. Ya, y también como indica la pregunta, en poblaciones que están experimentando, dice, con privación sistemática del derecho a voto, yo creo que el consumo de este producto es un derecho para todos los seres humanos. No podemos decir privación a este derecho del consumo. Dice que la quinoa en el futuro y en el presente y en el futuro va a ser nuestra alimentación sagrada. Okay, so she also said that that she thinks that the consumption of quinoa and to make it available to everybody, it's a human right, that it shouldn't be privatized, it shouldn't be like kept, but it should be shared. And that she say that in the future, they say that this will be a sacred food item. Mm. And the next question is, I'll do it in English first and then in Spanish. En inglés primero y en español. Despite the use of chemicals in the production of quinoa, is there another harm that has created the worldwide demand for quinoa? A pesar del uso de químicos en la producción de la quinoa, ¿hay otra daña que ha creado la demanda mundial por la quinoa? Hay otra. Dora, ¿entendió la pregunta ahí? Sí. So dice que a pesar del daño que tal vez la producción de quinoa con químicos se ha creado, ¿qué otro daño usted ve que ha producido esto? En Bolivia nosotros tenemos la experiencia general es de producción ecológico, ¿no? Nosotros producimos nuestra quinoa, nuestra planta de quinoa naturalmente. Pese que en otras regiones se utilizaban algunos productos químicos, pero hoy en día la gente ha despertado, ¿no? Viendo que estos productos químicos llegan a contaminar nuestros suelos y además nos hace daño a nosotros mismos. Okay, so Dora is saying that Bolivia has a general experience of growing quinoa ecologically or naturally. Even though other regions, they say they might have used some chemicals, they have been waking up to realize that the use of chemicals are not good for the environment and they're not good for people. Mm. And we have time for just one more question. Thank you so much, Dora, for your time. Muchas gracias para su tiempo. What do you think are the most important ways for indigenous peoples to synthesize traditional crops and foodways with science-based approaches to adapt to climate change? And the translation is also in the chat here, if you want to read it, Claudia. I can try. Okay. What do you think are the most important ways in indigenous? Okay. ¿Cuáles creen que son las formas más importantes para que los pueblos indígenas sinteticen los cultivos tradicionales y las formas de alimentos con enfoques basados en la ciencia para adaptarse al cambio climático? ¿Me puede repetir la pregunta, Claudia? Sí, sí, seguro. Ok, ¿cuáles cree que son las formas más importantes para que los pueblos indígenas sinteticen los cultivos tradicionales y las formas de alimentación con enfoques basados en la ciencia para adaptarse al cambio climático? Ya, gracias. Okay. Generalmente es muy importante que los pueblos indígenas sinteticen este cultivo que es la quinoa, no solo la quinoa, como otros productos, la quinoa y otros granos que es el trigo, la cañagua, ¿no?
generalmente nosotros debemos consumir estos productos, ¿no? Además, frente a este cambio climático, ha habido una variabilidad en el tema de la producción en toda la fase fenológica de la planta. Evidentemente, en los pueblos indígenas, generalmente algunas regiones han olvidado algunos conocimientos ancestrales que manejamos generación en generación. Entonces, frente a este cambio climático, van adaptándose a aquellas plantas, pero ya utilizando las variedades hoy en día, más las variedades nativas, así le comentaría, ¿no? Y no tanto así las variedades mejoradas. Yo creo que hay que hacer algunos estudios continuos que se vayan a adaptarse frente a este cambio climático, diferentes variedades de otros productos también, ¿no? Okay. So she's saying that this is synthesizing, it's very important for the indigenous people. But not only for just quinoa, she described that also this should be done for cañagua and for wheat, for example, and that we should be consuming all these products. She said that climate change has actually have shown that had changed the plant physiologically. But that the problem is that she say that some indigenous groups have forgotten already on how to perhaps take this crop and keep it growing. So she says also that that with the climate change, adaptability is very important. So that we should take in consideration, you know, that the varieties that are adaptable from today, but also the ones that are coming from the past. And with those also to take the new ones that are improved with those two traits for the ones that are being adaptable from the ones from the past. And that there should be a continuous research on these. Excelente, muchas gracias a Claudia y Dora y a Georgina también. And thank you so much, Claudia, for jumping in and for helping us. And thank you so much to Dora for joining us. I think we are at time. There are still a few more questions. Hay otras preguntas, pero no tiene tiempo. I think we're ready to head into our next segment here.